Fue uno de los más devastadores ataques en la historia corporativa. Esta es Voz de Corea. No habíamos visto antes un ataque como este. Obligó a un gran estudio de Hollywood a detener sus redes. Seguridad entrega un memorándum y dice que hubo una alteración en el sistema. El gobierno de los Estados Unidos culpó a Corea del Norte. Y podemos confirmar que Corea del Norte realizó este ataque. Pero hackers y expertos en computadoras cuestionaron la narrativa. Ni siquiera es un arma caliente. Difícilmente lo es. ¿Realmente fue Corea del Norte o fue alguien más? Todo comenzó el 21 de noviembre del 2014, cuando ejecutivos de Sony recibieron un correo de extorsión de un grupo desconocido, los llamados God's Apostles. Sony lo reportó al FBI. Pero 3 días después, el caos se desató cuando un grupo llamado The Guardians of Peace apareció en las computadoras de Sony. Los copresidentes de Sony Pictures, Amy Pascal y Amy Linton, codificaron para mantener el daño. Pero era tarde. Las siguientes 3 semanas, mucha información, incluyendo películas, salarios e información corporativa privada, fue publicada en Internet. Pero lo que capturó la imaginación de todos fueron los correos privados de los directivos de Sony. De repente todos están leyendo los correos electrónicos personales y profesionales de Amy Pascal, lo que también en muchos casos fue muy vergonzoso. Como editora general del Hollywood Reporter, Kim Masters recuerda los escalofríos en Hollywood. ¿Sabes? Hubo una sensación de miedo instantáneo a lo largo de Hollywood porque todos sabían, primero, que tal vez eran vulnerables. Creo que simultáneamente muchos ejecutivos pensaron, sí, pero no sé si poner estas cosas en correo electrónico. El productor Scott Rudin acusó a Angelina Jolie de ser una niña mimada. El ejecutivo de Sony, Clint Culpepper, insultó a Kevin Hart. Lo peor, Pascal y Rudin bromearon sobre qué películas deberían gustarle al primer presidente negro de los Estados Unidos. Fue muy extremo y emocional y en algunos casos muy inapropiado. Pero la violación fue más allá de correos alaces. Los empleados de Sony vieron con impotencia cómo sus números de seguridad social, expedientes médicos y más eran publicados en línea para que todos vieran. Conocí a alguien que estaba en el grupo de Sony el día que el ataque se realizó. Era coordinadora senior para el departamento de televisión digital del estudio y al final renunció por el hackeo. Selina fue la única empleada de Sony con la que hablé que estuvo dispuesta a ser grabada. ¿Cuándo te enteraste de que tu información personal había sido publicada? Recibimos un memo diciendo que desafortunadamente un ciberataque había pasado y que tenía la información de todos. Pero no especificaron quién, solo básicamente todos los que habían trabajado en Sony en algún momento de sus vidas. Posiblemente habían tenido su información hackeada. ¿Pudieras detallarnos cómo terminaste descubriendo tu nombre y averiguando que había sido afectada personalmente por esto? Literalmente entré a Google y busqué hackeo Sony 2014 y luego vi un directorio de árbol como el de la vieja escuela y veía diferentes nombres de archivos y llamaron a los archivos como carta de oferta de Selina y nombraron específicamente qué documento era, así que no era difícil encontrar que tu información estaba ahí. ¿Qué cosas fueron las que quitaron? Porque obvio no podías usar computadoras, que lo son todo. ¿Volvió a ser como en la Edad Media? Dime, ¿qué pasó? Comenzamos a decir que trabajaríamos análogos, literalmente tenías que escribir todo, pero sí hubo muchas bebidas y fiestas, comida, porque es todo lo que podías hacer. Y bueno, Sony ya había pagado su fiesta de Navidad, así que la tuvimos y fue enorme, increíble. Y luego Michael Linton y Amy Pascal se levantaron y dieron un discurso y después Amy Pascal lo que hizo fue desafiar a los hackers. ¿Desafió a los hackers? Sí, ella ¿Cómo? En su discurso les dijo cómo iba a describirnos, cómo vamos a vencer los chicos y esas cosas. El desafío de Pascal no la salvó y con el tiempo fue forzada a renunciar. Pero desde el principio la pregunta que todos se hacían era: ¿por qué los hackers atacarían Sony Pictures? Los medios tenían una respuesta. ¿Quieren que matemos al líder de Corea del Norte? Sí. ¿Qué? Una película protagonizada por Seth Rogen y James Franco, con una trama girando sobre cómo asesinar al verdadero líder de Corea del Norte. El presidente Kim Jong-un. La entrevista era solo una comedia obscena y boba. No creo que nadie pensara que era cine de arte o material para Oscar. Con la entrevista programada para lanzarse en Navidad, un mensaje disperso publicado en Internet amenazó con ataques terroristas en el estreno de la película en cualquier cine que la exhibiera. Sony Pictures retiró la película. Nuestra única opción era no proceder con el estreno en cine el 25 de diciembre. Y luego, de la nada, el presidente Obama nombró al perpetrador. El FBI anunció hoy, y podemos confirmar que Corea del Norte realizó este ataque. Fue la primera vez que un presidente culpó a una nación por realizar un gran ciberataque en tierras estadounidenses. Estados Unidos respondió con sanciones.
La Casa Blanca no discutió la evidencia, pero el FBI prosiguió con algunos detalles. Brett Leatherman es un agente de la División Cibernética del FBI. Hola, ¿cómo estás? Basado en lo que se conoce, el hackeo parece haberse realizado en 4 fases. Primero, spear phishing, que es como el FBI dijo que los hackers pudieron entrar a Sony. Alguien en una compañía u organización recibe un correo que parece totalmente legítimo, que puede contener un archivo adjunto o un enlace a un sitio web, y cuando das clic en el enlace, te lleva a un sitio web o introduce un malware en tu computadora que le permite a alguien comprometer tu sistema. Luego, los hackers ganaron mayor acceso a las redes de Sony. Están buscando a un usuario con altos privilegios, y podría ser un administrador o podría ser un presidente o un director financiero que necesite acceso a tu red con privilegios administrativos. Así que las credenciales administrativas son clave para moverse lateralmente en una red. Con su casi total acceso a Sony, los hackers pasaron a la fase 3, robo de información. Tal vez les tomó meses robar todo lo que finalmente publicaron en línea. Luego llegó el gran final, la destrucción de información. La peculiaridad del ataque a Sony fue la naturaleza destructiva del malware. Los hackers lanzaron malware, o un programa maligno que destruyó las computadoras de Sony desde adentro, borrando información de sus sistemas. Pero eso aún no explica cómo el gobierno atribuyó el ataque a Corea del Norte. Quien haya atacado las redes de Sony Pictures robó información sensible y luego destruyó todo lo que pudo a su salida. Pero hasta hoy, una pregunta permanece. ¿Cómo el gobierno de los Estados Unidos estaba seguro que fue Corea del Norte? No puedo comentar sobre investigaciones del FBI en curso. ¿Porque la investigación está en curso? Una ciberinvestigación es un esfuerzo a largo plazo para no solo inculpar a un país en particular, no solo atribuírselo a un país, más bien también inculpar a las personas detrás del ataque realizado, porque hay otros grupos que están involucrados en esta clase de ataques. Hay otros grupos que podrían incluirse en la causa para su beneficio. ¿Y ese fue el caso de Sony? Es posible, ese pudo haber sido el caso con Sony, pero en general creo que frecuentemente lo vemos con grandes cibereventos. Más allá del FBI, la Agencia de Seguridad Nacional, uno de los poderes de espionaje de Estados Unidos, reportó tener evidencia de que fue Corea del Norte, pero la agencia no confirma ni niega nada. De hecho, creo que el gobierno fue más comunicativo en el hackeo de Sony de lo que suele ser. Históricamente, el gobierno en realidad no se lo atribuiría a alguna nación. Michael Chertoff era secretario de Seguridad Interior con el presidente George W. Bush. Él y el exdirector de la NSA y la CIA, Michael Hayden, tienen una firma privada de consultoría. Y tienes al gobierno diciendo claramente que Corea del Norte era responsable del hackeo de Sony. Y creo que fue una decisión que el riesgo de revelar un poco sobre las fuentes y métodos era superado por la importancia de decir a los perpetradores, sabemos que eres tú, y hay un límite a nuestra disposición de tolerarlo. ¿En su opinión de experto fue una buena decisión? Creo que tal vez tenía sentido. Creo que si ves realmente el modo en el que Corea del Norte opera, hay un pequeño grupo de individuos privilegiados que incluyen a personas que tienen habilidades técnicas que son útiles para el régimen, que tienen muchos recursos y son muy capaces. Es decir, tal vez no sean el equipo A, pero son el equipo B y el equipo B puede hacer mucho daño. Tenía una idea de cuál podría ser el equipo B de Chertoff, una agencia militar de Corea del Norte conocida como Bureau 121. Pero Corea del Norte apenas puede mantener la luz encendida. ¿En realidad podían tener una unidad de hackeo de élite? Martin. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Bien. Suena a que estás intentando llamar a algunos alienígenas. Casi. Corea del Norte. Casi. Martin Williams es un reportero que ha estado en Corea del Norte y ha escrito sobre sus capacidades tecnológicas. ¿Qué sabemos de Bureau 121, el verdadero colectivo de hackeo de ciberguerreros de Kim Jong-un? ¿Qué sabemos de ellos? Porque nadie parece saber nada, como quiénes son, qué hacen. Pues bienvenido al mundo de Corea del Norte. Nadie sabe nada del país y muy poca información logra salir. Excepto lo que puedes oír en la radio. Hay información que sale a través de los desertores. Parece que lo que hacen es tomar a los niños que son buenos en ciencias y matemáticas de la preparatoria. Los ponen en buenas universidades y después de la universidad los entrenan. Parte de ese entrenamiento, al parecer, se lleva en Pyongyang. En el extranjero se lleva ese entrenamiento. Nos enteramos que hackear y hackers son, obviamente, un nuevo interés. ¿Por qué cree que lo sea? Es más barato. Una sala llena de hackers es más económica que un avión. O mantener tanques en operación o submarinos o cosas así. Los hackers están comenzando a tener poder en Internet. Es una forma económica de proyectar su poder.
Me preguntaba cómo es realmente Bureau 121, la ermitaña unidad militar del reino, así que con la ayuda de un intérprete hice contacto con un desertor, quien afirma que era un teniente del ejército de Corea del Norte. Yang Se-yul desertó a Corea del Sur hace una década, pero mantiene contacto con viejos amigos. ¿Estuviste trabajando y entrenando con hackers? 군 생활하시는 동안 다른 해킹을 하시는 분들도 계셨겠네요? Sí, así es. ¿Conoces a alguien en Bureau 121 y estás en contacto con ellos? En definitiva, estoy en contacto, pero no te los presentaré. En el mundo cibernético no te revelas, asfixias a tu enemigo con total discreción, lo que es como una guerra secreta. Aun si estamos seguros de que es Corea del Norte, nunca admitirán estar involucrados en todo esto. Así es la naturaleza de la guerra cibernética. Y bueno, así se manejan las cosas en este nivel. Es un nivel de seguridad extremo el que tenemos que manejar. ¿Qué es lo peor que Corea del Norte puede hacerle a los Estados Unidos en el mundo cibernético? Las ciberestrategias de Corea del Norte. Su última meta estratégica es prepararse para una guerra a escala total y global y destruir al enemigo por completo. Así que el tema actual con Sony y los actos de ciberterrorismo, creo que tal vez en realidad es la estrategia de Corea del Norte, esconder su máxima meta con Sony como frente. Yang dijo que el hackeo de Sony puede ser una señal de que Corea del Norte se prepara para la guerra. Pero mientras investigo el caso descubro que muchos hackers muy reconocidos y expertos en seguridad dudan que Corea del Norte estuviera detrás del ataque. Solo semanas después de que Sony Pictures fuera hackeada, el FBI lanzó vaga evidencia apuntando a Corea del Norte. Pero hackers y expertos en computación inmediatamente encontraron huecos en el caso del FBI. ¿Creo que los coreanos del norte comenzaron? No, de verdad no lo creo. Una de las personas que más lo dudan es Mark Rogers, un experto en malware y autonombrado ex-hacker de sombrero negro. Primero, la agenda cambió sustancialmente en varios puntos a lo largo del hackeo. Ese hecho implica muchos actores diferentes para mí. Comenzaron intentando extorsionar dinero. No puedo ver alguna razón por la que hackers norcoreanos harían eso. Luego tuvieron una manifestación sobre el desempleo y pérdidas de trabajo en Sony. No veo cómo eso beneficiaría al régimen norcoreano. Creo que fueron atacados por un oportunista. Y luego creo que eso evolucionó. Terminas con otros grupos uniéndose y explotándolo. Y luego, cuando los medios comenzaron a sugerir tal vez un vínculo potencial entre este hackeo y la entrevista, creo que los hackers se aferraron a eso. Y siguieron con eso, porque era una cubierta conveniente para eso. Y bueno, sabes, a muchos hackers les gusta hacer cosas por la diversión, para reírse, como dicen. Tal vez es lo que atrajo a Corea del Norte. Y fue mucho después que Corea del Norte en realidad se involucró, si es que lo hizo. Si Mark tiene razón, su teoría coincide con lo que el FBI sugirió. Sony tal vez fue la víctima de un equipo de hackers. ¿Pero quién pudo estar involucrado? El notorio colectivo hacktivista Anonymous atacó los sitios web de Sony. Dijeron que estaban defendiendo a George Holtz, alias GeoHot, el primer hombre en liberar un iPhone cuando tenía 17 años. Este es el primer iPhone liberado del mundo. George, unos años después, él liberó un PlayStation 3, lo que no fue bien visto por Sony. Hola, soy GeoHot. Y para aquellos que no lo saben, estoy siendo demandado por Sony. Hola, Sony. ¿Cómo están? Hace tiempo que no los veo. Saben, demandarme fue como malo, pero resultó al final y así. Eso pienso, Sony. La razón principal por la cual entré al iPhone y al PlayStation era un buen rompecabezas. Esas compañías gastan millones de dólares en construir rompecabezas geniales para mí. Y es real. Este no es un rompecabezas construido para que alguien lo resuelva. Es un rompecabezas construido para que alguien no lo resuelva. Y por eso era tan atractivo. Y aún lo es. Somos Anónimos. La demanda de Sony contra George hizo enojar a muchos hackers, incluyendo a Anonymous. No olvidamos. Ellos lanzaron un ataque de negación de servicio, enviando tanto tráfico a los sitios web de Sony que colapsaron. Espérennos. Y luego alguien hackeó la red de PlayStation también, ganando acceso a la información de 77 millones de usuarios de tarjetas de crédito. Sony fue obligado a disculparse, pero nadie ha sido acusado formalmente de la violación. No se trató de la violación, las compañías sufren violaciones todo el tiempo, se trató de cómo Sony respondió. Sony respondió sacando de línea la red de PlayStation, y la tuvo abajo por un mes. Así que tenían a 77 millones de personas que intentaban jugar Call of Duty y estaban como...
¿Qué está pasando aquí, amigo? ¿Cierto? Entonces, que si creo que la demanda y lo que pasó conmigo los convirtió en un blanco, tal vez no. Que si creo que lo que pasó en la pelea con Anonymous hizo que ellos sacaran de línea la red, tal vez. Todo es posible. La saga PlayStation no es el único evento que pudo molestar a los hackers. En 2005, expertos en seguridad encontraron software sospechoso en discos producidos por Sony BMG, la división musical de la compañía. Fui a ver a Dan Kaminsky, una leyenda entre los hackers. Es famoso por encontrar y ayudar a reparar una falla mayor en la red central de Internet. También jugó un papel principal en descubrir el fiasco de BMG. Si tomabas ese disco que se supone que solo era música, instalaba un pequeño programa en tu computadora. Y ese programa hacía dos cosas. Primero, hacía que tu computadora ya no pudiera copiar música. Y segundo, se escondía. ¿Por qué? Estaba muy seguro de que no era lo que el usuario quería. Así que una vez que lo metías, no permitía que el usuario lo desinstalara. Y alguien lo descubrió. Oye, espera un segundo, ¿qué es este software de aquí? ¿Que no se supone que era un CD de audio? Lo veían y pensaban, ¡esto es malware! ¿Qué está haciendo Sony poniendo malware personalizado en CDs? Así que hice un truco llamado husmeo de DNS caché. Luego del escaneo, encontré que 500,000 de redes habían visto esta cosa. Entonces, tomé esa información, me dirigí a los cuarteles de Sony BMG y les dije, oigan chicos, esto es lo que hicieron y esto está por todo el mundo. ¿Ese tipo de comportamiento es lo que lo convirtió en un blanco? Con certeza no les proporcionó ningún amigo. Dada la historia de Sony como gran blanco de hackers, ¿Corea del Norte en realidad atacó Sony Pictures? ¿O fue solo un hacker independiente? Algunos de los hackers más inteligentes de los Estados Unidos me dijeron que no creían que Corea del Norte atacara a Sony, y que muchos podían tener motivos para hacerlo. Pero Kurt Baumgartner cree que Corea del Norte es realmente el culpable. Kurt analiza códigos maliciosos y crea soluciones defensivas para una de las más grandes empresas de seguridad. Él me mostró cómo el hackeo de Sony tiene un impresionante parecido en Dark Soul, un ciberataque del 2013 a bancos de Corea del Sur que fue ampliamente adjudicado a Corea del Norte. Entonces, lo que tenemos aquí son dos diferentes páginas HTML que son básicamente amenazas de los atacantes. Y en un lado, este es el ataque Dark Soul del 2013 y el audio de su video. Y por aquí tenemos básicamente el hackeo a Sony. ¿Qué tal? Sí, claro. Es un poco muy antiguo. Sofisticado. Sí. Parece el equipo de artes gráficas de una nación ermitaña. Es muy baja tecnología. Hay otras similitudes entre Dark Soul y el hackeo a Sony. La palabra seguridad está mal deletreada del mismo modo en el código usado en ambos ataques. En este caso fue muy claro para nosotros que el mismo código base compartido fue utilizado en ambos eventos. Los ataques Sony y Dark Soul fueron eventos limpiadores. Limpiaron o destruyeron información de los sistemas de sus víctimas. Este tipo de ataque es extremadamente raro, casi no sucede. Tal vez hay 5 ataques limpiadores de los que tengo noticia. Los escépticos dicen que las similitudes que Kurt me mostró no son concluyentes. Cuando hablamos de similitudes aquí, Dark Soul fue atribuido a un grupo de hackers en Corea del Sur que se llamaban Dark Soul Gang y nunca se vinculó formalmente a Corea del Norte. La realidad es que se resume solo a un par de fragmentos de código en cada trozo de malware. No es nada donde el software esté relacionado. No es totalmente convincente. No es un arma humeante. Ni siquiera es un arma caliente. Difícilmente lo es. Es un objeto con forma tubular. El malware tiene una historia de ser compartido. Y una vez que el código está afuera, terminas con múltiples variables que deben tener el mismo linaje. Todos se ven muy similares, pero son corridos por diferentes personas. El código del malware contiene direcciones IP que indican la ubicación de una computadora. El FBI dice que está vinculada a Corea del Norte, pero eso tampoco es concluyente. ¿Puedes hacer que tu IP aparezca en Corea del Norte? Entrar a una máquina en Corea del Norte, entrar a una máquina en Rusia, entrando a una máquina en Corea del Norte, entra en una máquina en China, entrando en Rusia, entrando en Corea del Norte. Todas esas son cosas que sí se pueden hacer. Rebotar alrededor del mundo pasa en milisegundos. Y entonces, las personas se preguntan, ¿Corea del Norte hizo esto? Solo 4 personas pueden hacerlo. 4 de 7 billones. Este no es un ataque que requiere intención de una nación entera. Es un ataque que requiere un par de chicos muy aburridos.
Mis fuentes me dicen que el ataque en Sony Pictures ni siquiera fue tan sofisticado. Así que tal vez la compañía debió tener mejor seguridad. Al final no importa si los hackers venían de Corea del Norte o Dakota del Norte. Lo que importa es que Sony pudo ver venir este ataque y no se previno. Matthew Prush es un abogado que representó a los empleados de Sony en una demanda comunitaria contra el estudio. Sony no hizo lo que una compañía razonable debió hacer para proteger la información privada en su sistema. Debió almacenarla encriptada y que estuviera aparte de otra información para que fuera difícil que los hackers la encontraran. Sony Pictures declinó comentar estas acusaciones y tampoco la demanda en la corte, pero es innegable que la información privada y explotable de los empleados vivirá en línea por siempre. ¿Sony te ha ofrecido disculpas? No. Ellos nos hicieron sentir como si fuera nuestra culpa, si nos protegiéramos lo suficiente, para comenzar. Es decir, yo no hice nada malo más que ir a hacer mi trabajo. Pensar que esta corporación sabía exactamente lo que hacían y luego averiguar que no, en realidad es muy frustrante. Es decir, es horrible que seamos un daño colateral. Pero, bueno, así es la guerra. Y básicamente es lo que es una guerra de cerebros ahora. Mientras las cosas se calmaban, el hackeo de Sony le costó el trabajo a un ejecutivo y una película perdió su lanzamiento en Navidad. Pero las verdaderas víctimas son los empleados de Sony. Ya fueran los norcoreanos o hackers aburridos, todas las teorías en pugna sobre quién lo hizo prueban una cosa. Atribuir un ciberataque puede ser casi imposible. Y en un mundo donde no solo es fácil hackear a una corporación, sino esconderlo, todos somos vulnerables.